Este día, hoy, vamos a ver este tema que es información más obediencia es igual a transformación. Muchas veces queremos una vida transformada, pero a veces no sabemos cómo Dios nos puede transformar, aunque hay muchos pasajes en la Biblia en los cuales Dios nos dice que hay que oír su palabra, obedecerla y seremos transformados o seremos bendecidos. Este es uno de ellos. Romanos 12, por ejemplo, dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, de una información de la palabra de Dios, pero también más adelante nos dice cómo vivir la vida cristiana, es decir, información más obediencia. Y lo que hemos visto en Santiago es un poco de información, no es mucha información como la que viene en Efesios, como la que vimos en Apocalipsis, en la carta a los Efesios y las que hemos visto en otras ocasiones, pero sí hemos visto mucha información aquí en Santiago. Ya llevamos varios domingos pensando en esto y hemos visto que es necesario buscar la sabiduría de Dios, buscar el gozo de Dios, buscar estar en paz con Dios, pedir con fe, no dudando nada, de no ser de doble ánimo. Hemos visto eso también aquí. Hemos visto que debemos de gloriarnos en nuestra condición en la cual Dios nos ha puesto, de no poner nuestra confianza en las riquezas, de soportar la tentación. Vimos también lo que hace el pecado, todos los daños que hace el pecado. Vimos también la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hemos visto que la tentación no viene de Dios, sino que viene muchas veces de nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia. Hemos visto también que todas las bendiciones vienen de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hemos visto también que hemos sido nacidos por la palabra de Dios. Y eso es lo que termina Santiago esta sección, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Por esto, ahora veamos esta conexión. Nos está diciendo que debemos de vencer la tentación y que debemos de agradecer a Dios porque nacimos de nuevo por la palabra de Él. Y luego dice, por esto, o sea, porque ya nacimos de nuevo. Por esto, mis amados hermanos, porque estamos en este proceso de crecimiento, de pruebas, de tribulaciones, de tentaciones. Por esto, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Dice aquí este versículo. Todo hombre, y cuando habla de hombre no habla solamente del varón, sino habla de la humanidad, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En otra versión dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ahora eso es interesante porque cuando estamos aprendiendo la palabra de Dios, a veces, o cuando empezamos en el camino de Dios, a veces nos gustaría inmediatamente compartir o enseñar a otros o guiar a otros, y eso es un buen deseo. Pero tenemos que hacer las cosas por partes. Primero tenemos que estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y lentos para enojarnos. Porque imagínense que a una persona le ponen a un discípulo nuevo y el discípulo pues tiene muchas costumbres, le decimos mañas, muchos pecados arrastrando, y si el discipulador o la persona que le va a enseñar no sabe escucharlo, es de mecha corta, como decimos, se enoja muy rápido y no deja hablar a la persona, no va a conocer a su discípulo porque nada más se la pasa hablando y regañando a las personas. Pero no nada más, porque esto, Santiago está hablando acerca de la vida cristiana, pero no nada más ahí tiene efecto esto, sino en toda relación. En toda relación Dios nos manda a estar listos para escuchar y a ser lentos para hablar y para enojarnos. Curiosamente, ¿se han dado cuenta? Y bueno, sí se han dado cuenta, pero es una pregunta. ¿Cómo estamos hechos? ¿Cuántas orejas tenemos? 2. ¿Cuántas bocas? Una. Ahora el asunto es, ¿por qué a veces hablamos el doble de lo que escuchamos? Algunos pensadores han dicho, Dios nos ha dado 2 oídos o 2 orejas y una boca, porque muchas veces debemos de escuchar el doble de lo que hablamos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en una discusión? Todo lo contrario,
¿verdad? Nos salen, hasta decimos por ahí, hablamos hasta por los codos. Es decir, que hablamos demasiado y el problema cuando hablamos mucho es que cometemos pecado. De hecho, Proverbios 10:19, y aquí lo tengo para estar viéndolo en la pantalla y pueden verlo en su libro como quieran en la Biblia, pero dice este salmista, este proverbista: en las muchas palabras no falta pecado. Y Santiago sabía esto. Hay mucha similitud entre Santiago y Proverbios, porque son como muchos consejos que se dan y aparentemente están desconectados unos de otros, pero si meditamos y pensamos, vamos a ver la conexión de por qué dijo esto después de haber dicho aquello, o por qué dijo esto antes de decir aquello. No está desconectado el libro de Santiago. Los proverbios sí están un poquito más como que aislados, porque son refranes, como lo entendemos nosotros. Pero Santiago sí tiene un hilo de pensamiento, y él quiere hablar, como lo hemos visto en la introducción, veíamos cómo luce una fe viva y cómo luce una fe en la vida práctica. Bueno, una fe en la vida práctica vence la tentación, tiene gozo y todo lo que hemos aprendido, pero también aprende a escuchar más de lo que habla. El problema está que cuando estamos hablando mucho, y eso corremos mucho peligro a veces los que enseñamos o predicamos eso, es que en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. Y es bueno que pensemos, ¿cuántas veces hemos pecado por hablar de más? O nos hemos metido en problemas. Hay proverbios también que dicen, tú ya hablaste, ahora ya estás enlazado con las palabras de tu boca. Hace poco yo me enlacé, tristemente, ¿verdad? Cuando iba a ser la final de Tigres contra América, yo le dije a un amigo, te apuesto la playera a que vamos a ganar. Y la original, no quiero una de Tepito, le dije. Y pues tristemente perdí. Me dijo, no, así déjalo, no hay problema. Dije, no, es que yo lo dije y pues ahora lo voy a cumplir. No, aunque sea una clon, no tiene que ser original. No, yo dije que es original y ahí está. Bueno, gracias a Dios ya cumplí mi palabra. Me costó. Pero bueno, espero que le guste la playera. A mí no me gusta, pero pues que a esa persona sí le gusta. Ahora, lo que voy con esto es que a veces nos metemos en problemas por hablar mucho o por hablar sin siquiera pensarlo. Hay un dicho, no sé si lo han escuchado, que dicen, el necio siempre tiene que decir algo. En cambio, el sabio siempre tiene algo que decir, pero no siempre lo dice. Ahora, hay una diferencia entre tiene que decir algo y tiene algo que decir. Porque el tiene que decir algo es, pues él va a hablar aunque no haya contenido en su palabrería. Va a hablar porque es su forma de ser. Habla y habla y habla y habla. Ese es un dicho popular. Pero dicen, el sabio siempre tiene algo que decir. Diferente a tiene que decir algo, a algo que decir. Es porque él tiene sabiduría que dar, pero él sabe que a veces es mejor callar. Y eso me ha ayudado a mí en otras ocasiones, no con las apuestas del fútbol, pero en otras ocasiones me ha ayudado mucho a no meterme en problemas. Cuando no me piden consejo directo, incluso como pastor, a veces me dicen esto, y digo, bueno, sí, voy a orar por ti. Si no me piden consejo, no lo voy a dar, porque a veces lo he dado y me he metido en problemas. Y de hecho mi pastor me dijo, si no te piden consejo, no des consejo. Y una vez lo hice y sí me metí en un problemilla por ahí. Dije, bueno, sí, voy a obedecer mejor. Porque a veces decimos, yo le quiero ayudar, le quiero decir, pero si hablamos y la persona no nos pide el consejo, después puede haber algunos problemas por ahí. Pero bueno, hay que entender esto. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse. Proverbios, aquí hay 2 versículos del capítulo 15. Vean cómo dice el versículo 18 y el versículo 28. El hombre iracundo. Ahora, tiene que ver la ira con la palabra. Muchas veces cuando estamos molestos, enojados, es cuando más hablamos. Por eso los proverbios y por eso Santiago, que conocía mucho, sin duda, conectan la boca con el enojo. El hombre iracundo, ¿qué hace? Promueve contiendas. Mas el que tarda en airarse
apacigua la rencilla. ¿De qué lado estamos? Esa es la pregunta. ¿De qué bando somos? ¿De los que son pacificadores? Recuerden a Jesucristo, bienaventurados los pacificadores. ¿O somos de aquellos que nos gusta el pleito, nos gusta la rencilla? En mi pueblo le dicen, es muy lioso. No sé si existe esa palabra, pero dicen, este hombre es muy lioso. Creo que le gustan mucho los líos, o hace líos, hace problemas. No sé si aquí se usa, no lo he escuchado, pero si un día se me ocurre decir, ya saben a qué me refiero, ¿no? Una persona muy peleonera. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahora hay que tener cuidado porque nunca vamos a sacar algo que no hay en nuestro corazón. Si alguien algún día dice una mala palabra o profiere maldiciones contra alguien o le dice cosas, ay, perdón, no sé de dónde salió. Pues Jesús dijo, salió de tu corazón. No puede salir del corazón del otro y ponértelo a ti y que salga de tu boca, no. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso dice aquí, la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Qué tenemos que hacer cuando estemos en alguna discusión? Pensar para responder. No responder rápido. Y a muchos nos cuesta eso. A muchos nos cuesta. Pero la palabra de Dios nos da estas advertencias. Proverbios 17, versículos 27 y 28. ¿A quiénes les gusta ahorrar? Bueno, aquí hay un consejo. Bueno, muy bien, ahí vi a nuestra hermana Erika le gusta ahorrar. Qué bueno, entonces eso es algo muy bueno. Hay que también aprender a ahorrar, ¿qué? Las palabras. A veces decimos, nada más que lo vea y ya tengo todo lo que le voy a decir. Bueno, dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Así es como debería de lucir un cristiano. Es lo que estamos viendo en Santiago, ¿verdad? Como un paréntesis, esta carta nos pudiera llevar a parecer moralistas, a decir, un cristiano tiene que ser muy moralista, pero no, un cristiano es un pecador que ha conocido el Evangelio, que ha sido salvado por la gracia de Dios y que quiere vivir agradecido con Dios. Pero no por vivir como Dios manda vamos a ser salvos. Esa no es la forma en la que queremos expresarlo. Pero sí queremos ver cómo luce una persona que ha entendido que es un pecador, salvado por la gracia de Dios, amado por Dios, redimido. Bueno, debe de lucir así, que aprende a hablar, no sin hablar, pero antes escuchar, no sin antes escuchar. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Cómo entendemos? Por lo que oímos. Ven que está muy conectada la palabra de Dios aquí, a pesar de que fueron escritos por personas diferentes. Salomón, que escribió Proverbios, un hombre rico, un rey, un príncipe, primero príncipe, después rey, un hombre que vivió en opulencia, muy sabio, muy rico. Y Santiago, un hijo de un carpintero de una provincia, pero pues muy acertados los dos. Por eso sabemos que la palabra es inspirada por Dios, porque dos personas que vivieron más de 1000 años separados, o bueno, aproximadamente 650 años entre, bueno, no me hagan caso, estoy pensando en Isaías, bueno, cientos de años, para no errar, separados, con diferentes estratos sociales, piensan igual, pues es solamente la bendición de Dios. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando alguien está hablando de un tema muy profundo, muy interesante, de cosas que no entendemos, si nos quedamos callados, puede aparentar que sabemos un poco de eso, pero a veces hablamos y solamente hablamos para manifestar nuestra ignorancia. Por eso dice, el necio, aun cuando calla, es contado por sabio. En mexicano, calladito te ves más bonito. Muy bien, gracias. Por ahí alguien dijo. Y así es como sucede realmente, ¿verdad? Aun cuando callamos, somos contados por sabios. Proverbios 21-23.
El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. O sea, el problema está que a veces metemos nuestra cuchara, como decimos, ¿no? Ya metimos nuestras palabras. ¿Y qué pasa? Entramos también en angustias, entramos también en problemas, en situaciones, por lo que dijimos. Ahora, por ahí escuché esta frase. Dice, los buenos oyentes, porque acuérdense lo que dice Santiago, pronto para oír. Los buenos oyentes son buenos amigos, confidentes, ¿no? Son buenos aprendices porque van a escuchar bien, es decir, se dejan enseñar. Y por ser buenos aprendices, posteriormente serán buenos profesores o buenos maestros. Ahora, recordemos lo que dice Hebreos. En algún tiempo, todos deberíamos de ser ya maestros. Tal vez no que tengan la participación en el púlpito, pero sí enseñarle a otro, discipular, compartir, evangelizar, enseñarle la fe a otros. Entonces, ¿qué tenemos que ser primero? Buenos oidores, buenos aprendices para poder enseñar mejor. Pero si no aprendemos, ¿qué vamos a enseñar? Y buenos consejeros, porque vas a saber cuál área tocar, cuál área no tocar, cómo dirigir a la persona. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, es nuestra consejera. Pero muchas veces Dios usa personas para aconsejar. Hay un libro, bueno, les voy a poner la imagen por si alguien lo quiere leer, pero fue muy famoso hace unos 25 años, si no me equivoco. Se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas. Hace como unos 5 años, 6 años que lo leí. No me ayudó mucho a hacer amigos ni a influir en las personas, pero este libro tiene buenos tips. Y él decía que uno de esos tips es, hay que ser buen oyente. Es un hombre que no conoce la palabra de Dios, es un hombre, Dale, no recuerdo el apellido, pero es un libro muy famoso, lo pueden encontrar. Y él cuenta una historia, decía que un día fue a una fiesta, y en esa fiesta una persona quedó muy admirada de él. Dijo, mira, él, el doctor Dale, realmente es una persona con la que podemos platicar muy bien. Es una persona bien platicadora, platicamos muy a gusto con él. Y alguien se le acercó y le dijo, oye, ¿cómo pudiste platicar con esa persona? Porque ella casi nunca platica con nadie. Y él dijo, realmente no platiqué. ¿Cómo? Dice, no, solamente la escuché, solamente le decía, ¿a poco sí? Sí. Ah, mira, qué bonito. ¿Y qué más? ¿Y luego qué pasó? ¿Y luego qué sentiste? ¿Y qué hiciste después? Pero dijo, yo nunca platiqué así de charlar, solamente le estaba escuchando y estaba interesado en ellos. Entonces, aún las personas que no conocen la palabra de Dios y los líderes y ellos han entendido que es bueno saber escuchar más de lo que hablamos. La palabra de Dios ya estaba escrito ahí. Los líderes ahorita lo están sacando, pero ya estaba escrito desde hace muchos años. Ahora, versículo 20. Dice, tardo para hablar, tardo para enojarse, para airarse, dice. ¿Por qué razón? Y aquí nos da la razón. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y ahí está el versículo 20. ¿Por qué Dios nos dice que debemos de escuchar más de lo que hablamos? ¿Por qué Dios nos dice que debemos de ser tardos para airarnos? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, lo que hacemos cuando estamos enojados no va a ser la justicia de Dios. Lo que hablamos cuando estamos enojados no obra la justicia de Dios. Lo que planeamos cuando estamos enojados, nomás que lo vea, le voy a decir esto y esto y esto, eso no hace la obra de Dios. Y esto, lamentablemente, a veces como cristianos o como predicadores, ¿verdad? A veces pecamos en esto, nos enojamos. Hay pastores o predicadores, no sé, a veces nos enojamos. Ya no vino el hermano, le voy a regañar y le voy a decir.
Y a veces la gente tiene ese concepto, ¿no? Los predicadores son muy enojones, nada más está regañando. Y a veces la gente sí necesita que estén regañando. Pero hay que entender antes de eso que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, aunque estemos enojados y molestos y le queremos decir la verdad, sí le vamos a decir la verdad, no le vamos a decir mentiras. Pero si estamos airados, eso no es hacer la obra de Dios. Eso es hacerlo en mi propia carne, en mis propias fuerzas. Cuando ustedes tengan algún conflicto también hay que esperar a que esos sentimientos se calmen, porque la ira del ser humano no va a obrar la justicia de Dios. Ahora, Dios es justo y cuando hay cosas injustas, cuando hay cosas que realmente requieren que Dios actúe, lo va a hacer, pero no lo va a hacer cuando estemos airados, de acuerdo a la palabra de Dios. Y a veces nos sentimos impotentes, ¿no? Y decimos, es que si ya le he dicho, ahora sí se lo voy a decir más fuerte y más, y caemos en esos errores. Y Proverbios nos dice más de esto. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse, esa persona es grande de entendimiento. Vean, el grande de entendimiento no es el que sabe mucho, sino es el que tarda en airarse. Y hay otros versículos que también dicen, ¿no?, que es más fuerte el que sabe controlar sus emociones, su enojo, que el que controla una ciudad. El que es impaciente de espíritu, ¿qué es lo que hacemos cuando somos impacientes? Cuando somos impacientes estamos, este versículo lo dice, enalteciendo la necedad. Es como si estuviéramos diciendo, ¿sabes qué? Es mejor ser necio que ser sabio. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando somos impacientes. Y ya lo hemos dicho, este mundo nos está haciendo cada vez más impacientes, cada vez somos más impacientes. Antes requería tiempo, esfuerzo, dedicación para que las cosas salieran bien, y ahora ya no. Incluso con la tecnología, con el chat GPT, dame aquí un ensayo sobre cómo predicar Santiago 1 del 19 al 22, ¡pum! Dicen, no lo he intentado y no lo quiero hacer, pero dicen que dame un ensayo de la lengua según Santiago capítulo 3 y ¡pum! Me arroja todo. Y dicen que cada vez que le hago me arroja otro diferente y otro para engañar a los profesores de las universidades, ¿verdad? Para que el alumno lo hace, pero realmente no lo hizo. Cada vez somos más impacientes, cada vez somos más. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Enalteciendo la necedad. Como diciendo, es mejor ser necio, ser enojón, hablar mucho y no escuchar. Pero si tardamos en airarnos, seremos grandes de entendimiento. Ahora hay que tener cuidado. Aquí puse una imagen de como si fuera un cristianoide o un pastor. Cuidado con nuestros prejuicios, porque a veces inmediatamente decimos, este hermano no vino porque le sé este pecado. Hay que tener cuidado con los prejuicios. Cuidado con nuestras acciones al tener poca información. A veces inmediatamente ya damos el juicio, ya decimos, este pastor, esta persona hizo esto, por esto y esto y esto y esto. No tenemos la información clara. Cuidado con nuestras acciones cuando tenemos unos sentimientos de ira, porque eso no es obrar la justicia de Dios. Ahora, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia, y aquí nos dice, ¿qué tenemos que hacer para recibir bien la palabra de Dios? Tenemos que desechar la inmundicia que hay en el mundo y en nuestra propia concupiscencia, como lo veíamos anteriormente. Desechar la abundancia de malicia. Si en ese tiempo había malicia, ahora basta con que le preguntemos a nuestros abuelitos, oiga abuelito, ¿usted cree que ahorita el mundo es más malo o cuando usted era niño? ¿Qué nos va a decir? No, ahorita. En mis tiempos, dicen, ¿verdad? Las cosas, no había tanta maldad. Bueno, imagínense si en los años 1930, 40, no había tanta maldad. Imagínense, antes todavía había menos. Pero hoy había menos, pero se decía que ya había abundancia de malicia. Imagínense ahora, es mucho más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice, recibir con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Un sinónimo de mansedumbre en otras versiones dice recibir con humildad la palabra implantada. ¿Qué es lo contrario a humildad? El orgullo. Cuando leemos la palabra o cuando escuchamos una predicación de la palabra, cuando nosotros estudiamos o vemos algo, Dios nos habla. Pero a veces no recibimos con mansedumbre. ¿Y qué hacemos? Aquí ven ustedes lo que tengo, un espejo. ¿Saben lo que es la reflexión? O sea, es cuando llega la luz del sol o cualquier luz fuerte, y no sé si ustedes jugaban a esto cuando eran niños, ¿verdad? En la escuela. A veces los niños lo hacen con la niña que le gusta o algo así, pero lo que hacen es avientan el sol a una persona para que le moleste. Bueno, a veces eso hacemos con la palabra de Dios. A veces la predicación o el estudio, cuando nosotros leemos la Biblia, es para nosotros, pero lo que hacemos es ¡shum! Eso es para el hermano que está sentado ahí, ¿verdad? O ese es para el hermano que está acá, o ese es para el que no fue y pues por allá vive. No, por allá no vive nadie, ¿verdad? De la iglesia. Ay, sí, la hermana Pat, perdón, hermano. Entonces, esto es para aquella persona que está por allá. No, eso es para nosotros. Eso es para mí, para todos. Había una vez un hermano que le dijo a un pastor: oiga, hermano, de esos que sí se atreven, porque no todos se atreven, ¿verdad? Eso que usted predicó, ¿lo predicó por mí? Y el pastor muy sabio dijo: sí, lo prediqué por ti y por todos. O sea, no solamente por ti, sino si tú crees que te cayó el saco, pues póntelo. O sea, no fue mi intención, pero pues sí fue para ti. Y qué bueno que la palabra está teniendo efecto. Y así es como tenemos que recibir la palabra, todos nosotros. Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿Pero a quién hace sabio la palabra? Al sencillo. La palabra no hace sabio a aquella persona que cree que ya sabe todo. No. Y en eso hay que tener mucho peligro los que conocen o conocemos un poco de la Biblia, que pensemos que ya sabemos. Por eso el apóstol Pablo dijo: si alguien cree que sabe algo, no sabe nada como debería saberlo. O sea, el apóstol Pablo, siendo él una eminencia, un erudito, pues él mismo sabía que hay que ser sencillos. ¿Cuánto y más nosotros, no? El testimonio de Jehová es fiel, nos va a convertir, pero solamente si somos sencillos y nos dejamos convertir por la palabra de Dios, por la información. Cuando nosotros, en vez de hablar con Dios mucho, dejamos primero que Él nos hable con su palabra. E incluso, cuando hemos dado el discipulado a algunos, les hemos ya enseñado cómo hacer el tiempo con Dios. La primera parte es recibe de Dios. La segunda parte es reflexiona, registra y responde. Pero eso es algo que debemos de hacer, de dejar que Dios nos hable y luego responderle conforme a lo que Él nos ha hablado. No decirle: Señor, yo voy a hablar y tu palabra ahorita no me importa. No, deberíamos de dejar que Dios nos hable. El Salmo 119 también dice algo, dice: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Qué hace la exposición de sus palabras? Hace entender. Y aquí está otra vez la palabra: a los simples, no a todos, no al que dice: yo ya conozco, yo ya me la sé. ¿Verdad? No sé cuántas veces han leído la Biblia. Espero que haya personas que ya la hayan leído toda, y si no, pues léanla toda. Omitan el plan que les estoy dando y aviéntense ustedes a aventarla, a leerlas toda, pero el plan pues es más ligero, ¿no? Pero no sé, hay personas que la han leído muchas veces y cada vez que la leen aprenden algo nuevo. Yo no llevo la cuenta, y qué bueno que no llevo la cuenta, por varias veces han sido, pero a veces digo: esto ya lo había leído, no me acuerdo que lo había leído, o ya lo había visto así, pero ya lo había visto, pero no lo había visto así. Y cada vez que leemos, la palabra nos hace entender. Pero deberíamos de tener ese corazón dispuesto. ¿Qué hace el orgulloso?
Y aquí les puse 4 ejemplos. El orgulloso rechaza la palabra. Eres aquella persona que no la lee, dice, bueno, pues mi palabra, dice la Biblia que hay que guardar su palabra, pues yo llego a la casa y la guardo, bien guardadita. Hasta el otro domingo, a las 6:55, ¿verdad? Ya la abro, la agarro. No se trata de guardarla así, obviamente. Y a veces la rechazamos, o a veces, muchas veces, algunos no pasan a esta iglesia, ¿verdad? Pero pues no escuchan la palabra. A veces nos resistimos. El orgulloso, bueno, aquí me faltó una S, ya tenía hambre cuando estaba haciendo las diapositivas, resiste la palabra. O sea, es como decir sí, pero no. O sea, no me dejo hablar, no dejo que la persona me enseñe, no, resisto la palabra. Y a veces son prejuicios, ¿saben? A veces son prejuicios que tenemos. A veces son prejuicios, y voy a usar una palabra, son prejuicios tontos los que tenemos. Yo digo, porque yo lo tuve en una ocasión, voy a abrir un poquito mi corazón. A veces que vemos a personas, a mí me pasó una vez, hace tiempo, hace unos 15 años, 16 años, vi a un pastor que andaba por ahí y dije, ¿a poco ese es pastor? Yo era antes muy diferente, Dios me sigue transformando, pero yo creo que muy influenciado por mi cultura norteña, pero allá muchos pastores andan en saco y corbata, en todos lados, andan a Soriana en saco y corbata porque son pastores, me tocó incluso estar construyendo y con saco, bueno, con corbata, sin saco, pero sí con corbata y así, muy así. Y una vez vi a un pastor que andaba muy sencillo, una playera, ni siquiera era playera polo de nada, una playera así, un pants, ni siquiera pantalón, unos tenis, y pensé, ese no es pastor. Pero cuando escuché su predicación, quedé sorprendido. Dije, ese sí es un pastor, más que los que tienen saco y corbata. Pero a veces nos resistimos por prejuicios tontos, ¿verdad? A mí me han dicho antes, yo no sé, y si sí, perdónenme, pero antes me decían, no sé, me decían, tú caes mal cuando te empezamos te veo y caes mal. Ya después, no tanto, ya después ya caes bien. Pero tú como que caes mal, caes gordo. Y sí, pues perdónenme, no es mi intención caer mal a primera vista. Creo que antes hablaba más fresa, ya no. Un orgulloso reinterpreta la palabra. Es decir, ¿qué hace el orgulloso? Sí significa eso, pero para mí no. Yo lo veo desde otro punto de vista. Oye, pero mira, todos los estudiosos por cientos de años han entendido esto. Sí, pero para mí es otra cosa. Un orgulloso reinterpreta la palabra. O sea, no la rechaza completamente, pero sí dice, no, eso para mí no. Un orgulloso rehuye o evita ciertos pasajes. Es como si estuviera leyendo y dice, bueno, es que aquí ya va a hablar va a hablar de esto con lo que estoy batallando. No va a decir ejemplos para que no se sientan aludidos, ¿verdad? Aquí va a hablar ya con lo que estoy batallando, con mi pecado. Mejor no lo leo. Mejor leo, en vez de leer ese capítulo, leo 3 del otro. Y todavía somos más espirituales, ¿no? En vez de leer ese capítulo, esa porción, leo 2 más. Pero eso no. Y a veces lo hacemos tan subconscientemente que llegamos a estar cauterizados, ¿no? ¿Cuál debe de ser nuestra oración? Salmo 119, 33 y 133. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñame, Señor. No sé si ustedes han hecho esta oración, decirle, Señor, enséñame. Quita lo que tengo que no es bueno, que no es bíblico, que no es sano, y quiero aprender. Muchos hemos aprendido algo de Dios. Algunos han aprendido algo de Dios de su familia. Algunos han aprendido algo de Dios de la calle. Algunos en la escuela. Algunos en la televisión. Algunos o muchos en la iglesia. Pero no todo es bíblico. Y eso es lo que a veces en el discipulado se ve. ¿A poco no era así? Le digo, bueno, ¿qué dice la Biblia?
qué dice la Biblia. No estoy diciendo lo que yo, mi pensamiento, qué está enseñando la palabra de Dios. Un ejemplo así sencillo, que en una iglesia hay un pastor. Bíblicamente en una iglesia debe de haber pastores, pero los bautistas casi no lo hacemos. Pero deberíamos de pensar en un futuro, de decir que no nada más sea un pastor, que sean 2 o 3, porque no es bueno que solamente haya un pastor. Hay muchos problemas a la postre y pues tristemente hemos sido testigos de eso, ¿no? Es un ejemplo. Oiga, pero no, muchas iglesias bautistas solo tienen un pastor. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Solamente hay uno o había varios? Bueno, pues bíblicamente hay varios. Por ejemplo, es un ejemplo de las cosas que aprendemos en la iglesia, pero que no son malas, pero no son como la Biblia lo enseña, como un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos en esa actitud de aprendizaje. ¿Saben que es más fácil escribir sobre una libreta que ya fue escrita? Va a haber siempre marcas. Es mejor escribir sobre una libreta nueva. Por eso Dios nos compara que debemos de ser odres nuevos, de renovar nuestra mente y no escribir sobre escrito, porque es difícil. Decirle, Señor, mis pasos van hacia un lado, pero quiero que tú los ordenes con tu palabra. Y entonces ninguna iniquidad se enseñará de nosotros. El versículo 21, que es donde estamos, la última parte es lo que vamos a ver ya para terminar. Dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, la palabra ya está implantada, pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir recibiéndola. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. Solamente una pequeña aclaración antes de terminar. La palabra implantada puede salvar nuestras almas. Ver versículos 18 y 21. El versículo 18 dice aquí la palabra de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago está diciendo que ya somos renacidos por la palabra de Dios. ¿Quiénes son salvados? Los que ya creyeron la palabra de Dios. Vean lo que dice Efesios 1:13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros lo decimos los que han recibido a Cristo, pero es porque han recibido a Cristo porque han entendido el evangelio. Ahora, ¿por qué si ya son nacidos de nuevo, si ya son salvos, por qué dice que la palabra puede salvarnos? Aquí hay un asunto un poquito complicado, porque a veces la gente, por no entenderlo bien, llegan a pensar que la salvación todavía no la tenemos, que hay que esforzarnos. Pero la salvación es por gracia, Efesios 2:8, por medio de la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos pasajes que hablan que la salvación es por medio de Cristo. Pero pasajes así nos hacen pensar, bueno, entonces no soy todavía, porque aquí dice que la palabra puede salvar mi alma. Bueno, lo he explicado también algunas veces en el discipulado, pero para los que no han estado, la salvación se puede ver en 3 tiempos: la salvación pasada, presente y futura. Son clases de tiempos de 4º año de primaria, ¿verdad? En el pasado, cuando creímos en Cristo, cuando han puesto su fe en la palabra de Dios, Dios nos salvó de la paga del pecado, del infierno pues, de la pena. La pena hablando no de la vergüenza, sino del castigo, de la paga penal del pecado. De manera que cuando alguien cree en Cristo, nueva criatura es, ya no hay condenación. Juan 5:24. Y aquí todas son hechas nuevas, dice también en Corintios. En el presente, ¿qué hace Dios? Nos está salvando del poder del pecado. Es decir, se supone que hoy debo de ser mejor cristiano que hace un año, porque Dios me está salvando del poder del pecado que tiene sobre mí, aunque deberíamos de estar libres ya. Pero la salvación futura es, Dios me salvará de la presencia del pecado. O sea, un día estaremos donde ya no habrá pecado, ni clamor, ni dolor, ni nada de eso. Y ahorita ya fuimos salvos de la manera pasada. Estamos siendo salvos del poder del pecado. Y a eso se refiere Santiago cuando dice, si tú escuchas la palabra con mansedumbre, te va a salvar tu alma.
te va a estar salvando, tu alma va a estar libre del poder del pecado y vas a vivir una vida más abundante. A eso se refiere con salvar nuestra alma, del poder del pecado actual. Y eventualmente nos salvará en el futuro. Solamente para aclarar. Esto, si algún día platican con alguien que dice, no, la salvación todavía no la tenemos, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia y tal vez el Espíritu les convence. La pregunta con la que quiero terminar, pónganse de pie por favor, pónganse de pie por favor, ¿somos humildes o somos orgullosos? Y pensemos en esto. ¿Quiénes, me pongo en primer lugar, quiénes corremos el riesgo más de ser orgullosos? Pues los que predicamos, ¿verdad? Los que, y a veces eso tristemente es motivo de orgullo para algunos, los que estudiamos en un seminario bíblico, o los que tenemos 20 años en el Evangelio, 15 años, 10, 30 años. Yo nací aquí en el altar. Cuidado con esas expresiones. Hay que ser humildes siempre. Y como dice Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. No importa cuánto tiempo tengamos como cristianos, nuestro deber es desear la palabra de Dios, como un niño recién nacido desea la leche espiritual. Y hermanos, les invito a que reciba la información de la palabra. Reciban la información. La siguiente semana hablaremos, recuerdan que era información más obediencia, la siguiente semana hablaremos de la obediencia, porque a veces conocemos mucho, pero pareciera que no conocemos nada. Entonces la siguiente semana hablaremos de ese tema. Oremos. Señor, ayúdanos, Padre, a ser humildes, como oraba el salmista. Señor, enséñame tus estatutos, Padre. Te pido que enseñes a tu pueblo aquí presente, Señor, tu palabra, la palabra que ha sido viva y eficaz, que puede cortar todas nuestras coyunturas, Señor, nuestros tuétanos, que desciernen nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Padre. Transforma nuestra mente, Señor, nuestros corazones con tu palabra. Que cada día, Señor, nos enfrentemos a ella para crecer en tu conocimiento, Señor. Que escuchemos más, que seamos tardos para hablar y tardos para enojarnos, Señor, y que recibamos delante de ti, Señor, con mansedumbre tu palabra, que es valiosa, Señor, y que es la que puede salvar nuestras almas de tanta maldad, tantos peligros, Señor, tanto daño que a veces nos hacemos con nuestras palabras. Ayúdanos a ser un pueblo que refleje a Cristo Jesús, el Evangelio y la salvación. Y en el nombre de Él oramos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentar.